¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Bienvenido a una nueva jornada de las cartas sobre la mesa. Un programa de Infocate que ya por sexto año consecutivo le entregamos semana a semana para poder ver lo que pasa a nivel mundial, a nivel regional, a nivel de Chile, nuestro país, está lleno de noticias en todos los niveles, a nivel de la región, a nivel mundial. Ya tenemos lo de Israel con el grupo Hamas, tenemos lo de Ucrania, tenemos la pre-campaña en Estados Unidos. Tenemos digamos, el día jueves, cuando usted esté viendo este programa, ya vamos a saber si acaso Pedro Sánchez en España logra o no convertirse nuevamente en presidente del gobierno español. También ya vamos a estar a las puertas de lo que sucede en Argentina con la elección, ¿no es cierto?, de segunda vuelta y esta confrontación electoral entre Milei y Massa. Bueno, hay una serie de cosas que no entró, y por supuesto acá en Chile el tema constitucional, que es un tema relevante. Pero como sea, Infogate está en todas esas cosas. Infogate, un medio de comunicación independiente que busca entregarle valor y análisis a la información para que usted esté no solamente mejor informado, sino pueda conversar y dialogar sobre lo que pasa en el mundo, porque todo lo que sucede allí nos afecta de una u otra manera. Agradecemos a Mundo TV, que transmite nuestro programa por toda su red que va desde Antofagasta hasta Los Lagos, a la señal de Cable Mundo, justamente, que es la que entrega nuestra señal, a los otros operadores de cable que también replican nuestro programa, particularmente a Telecauquenes, Ñublevisión, por supuesto a Radio Lunguén en Concepción, que normalmente es un media partner nuestro, que nos destaca en su programación los fines de semana. Y por supuesto, le pedimos a todos ustedes que nos den un like, si nos ve en Instagram, si nos ve en YouTube, si nos ve en X, antes Twitter, como se hizo hoy día, en Threads, que es la nueva plataforma similar a X o Twitter, y por supuesto, ¿no es cierto?, en YouTube, como ya señalábamos, y entra a nuestra página, infogate.cl, cosa que le agradecemos porque es así como este periodismo independiente logra sobrevivir, y ya lo hemos hecho, y nos acercamos a la década ya de sobrevivencia como medio independiente, así que se merece, digamos, esa ayuda. Y por supuesto agradecemos a Joyería Aureus, una joyería donde tú puedes encontrar relojes, joyas, una serie de cosas propios del giro de este tipo de negocios, una joyería, como usted bien sabe. Pero también Aureus tiene algo particular en términos de que vende estas barritas de oro, de una onza, que tienen diversos precios, diversos valores, pero que son una estupenda alternativa para ahorrar, para regalar si usted gusta. Y estos lingotes pequeños, ¿no es cierto?, de oro, como se le señaló, de una onza, no pagan impuestos, están libres de impuestos. En consecuencia, es una buena opción para que usted lo considere en su perspectiva de ahorro, en su perspectiva de regalo. Recuerde que ya se acerca Navidad, es impresionante. Usted ha ido al retail, estamos en los malls, ya está todo lleno de Navidad, o sea, ya nos colocaron la Navidad encima, por lo tanto, Joyería Aureus puede ser una buena opción para todo eso. Primero, vayamos con lo de Pedro Sánchez en España, que el miércoles, en el día de ayer, ¿no es cierto?, se hace la primera discusión y Pedro Sánchez propone su plan de gobierno, donde ha estado su propuesta de amnistía con la Generalitat en Cataluña, y que también incluye al País Vasco, y que esa amnistía supone, la verdad es que los dirigentes de la Generalitat que están en otros países vuelvan a España. El tema está en que esta decisión de Pedro Sánchez de pactar con con estos partidos nacionalistas que tienen algún grado de representación en el Congreso y que le darían la votación suficiente, los 176 curules o escaños que necesita para ser proclamado presidente del gobierno español, significa legitimar la demanda de independencia del País Vasco y de Cataluña. En Cataluña está Barcelona, para que usted o menos se ubique. Y que eso significaría dividir la unidad española. A esto se ha referido el propio rey Felipe, y ha generado reacciones, particularmente en la Unión Europea, en términos del riesgo que se ve con esta suerte de estrategia pragmática de buscar los votos donde sea con tal de mantenerse en el poder de Pedro Sánchez. Esto también ha generado críticas al interior del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Por supuesto, ha generado, yo diría, una ofensiva opositora de parte de Vox, que quiere llevar este tema al Tribunal Constitucional de España, o la Corte Constitucional, como se llama ya, para poder evitar que esto suceda. ¿Cuál es el riesgo que está en juego? El hecho de que se entiende que la amnistía prescribe los delitos y no solamente la pena.
Es decir, digamos, ellos quedan libres e inocentes de todo lo que hicieron hace unos años atrás cuando llevaron un referéndum para poder pedir la separación de España, que fue lo que los llevó a la acusación respectiva y sentencias que ya aplicadas que lo llevaron a algunos exilios y digamos, para escapar de la cárcel. Entonces, lo de Pedro Sánchez aparece no solamente como Aticio, sino que aparece como un hacer por el poder. Vamos a ver qué es lo que pasa, digamos, en el día jueves, de hoy día, digamos, en la práctica. Recuerden que nosotros grabamos los días jueves, pero eso va a estar en la agenda de todo el fin de semana. Sea que se apruebe, lo cual va a generar una crisis de gobernabilidad en España, eso sin lugar a dudas, y si se rechaza, va a estar en el debate porque se tendrían que realizar elecciones nuevamente, digamos, en el mes de enero. Y en consecuencia, en esas elecciones vamos a ver si se repite el triunfo de Vox y del Partido Popular, que son la derecha y centro-derecha dentro de España, y si efectivamente se confirma la derrota electoral del PSOE, o viceversa. Gana el PSOE, ¿no es cierto?, junto con la izquierda progresista, ¿ya? Y que pierde la derecha y centro-derecha. Y lo que pase ahí no es menor porque va a definir cuál va a ser la situación de España en la Unión Europea y de cómo va a quedar la relación de la Unión Europea con España, particularmente si, digamos, Pedro Sánchez logra la investidura como presidente del gobierno español. Recuerda usted que España es un régimen parlamentario, el primer ministro ya se llama presidente de gobierno, y eso es muy importante tenerlo en consideración, porque nos va a afectar directamente aquí en Chile, dada, no sé, la estrecha relación que tenemos ambos países. El otro evento que va a ser, yo diría, expectante, digamos, y va a ser, qué sé yo, a prueba de nervios, es la segunda vuelta en Argentina entre Milei y Massa. Tuvieron ya el único debate en realidad previo a la votación que se realizó hace algunos días atrás y donde Massa logra un mejor manejo en el debate, aunque Milei logra instalar sus puntos, pero no logra instalar los temas de fondo que le darían mayor ventaja eventualmente, como es la situación económica de Argentina. Es Massa quien trata de sacar a la pizarra, por decirlo de alguna forma, a Milei. Milei trata de evitar todo eso, pero no lo evita del todo, no logra neutralizar la estrategia de Massa. Como sea, el debate, y que yo diría no aporta mucho a la intención de voto, particularmente de aquellos indecisos, en la medida en que vieron más de lo mismo y no cosas distintas. Massa se ha preocupado de reafirmar que si sigue en el gobierno, los subsidios de todo tipo de naturaleza que tiene la ciudadanía española, perdón, argentina, van a mantenerse si él gana, digamos, esta elección. Pero también tenemos claro de que esta situación no va en la práctica a cambiar mucho el escenario inmediato de Argentina. Si gana Milei, tendrá que enfrentarse en la práctica a la conformación de gobierno y a cómo implementan las medidas de su programa. Muchas de ellas requieren apoyo parlamentario, como en la eliminación del Banco Central, por ejemplo, donde ha insistido en ello. Pero está el tema de la dolarización, porque eso es una negociación con el Fondo Monetario, porque no tiene dólares suficientes para colocarla en la economía. O sea, se tiene que sacar todos los billetes que están en circulación, todo el peso argentino, y reemplazarlo por dólares. Y eso no es un proceso fácil y por lo tanto serían sus primeras yo diría, acciones. Pero también tiene que ver con el cambio de ministerios, en fin. Hay una serie de temas que de ganar mi ley van a generar y van a cambiar la agenda completa de Argentina, pero van a generar también una gran controversia interna. Y con ello también se va a colocar a prueba desde el minuto uno, yo diría, la capacidad de gestión de Milei si es que ganase, considerando de que, digamos, dadas las circunstancias de esta elección, tan polarizada que se ha instalado, incluso a nivel ciudadano, de que, digamos, no va a tener, digamos, que siguió los 100 días de gracia normalmente que se dan a todos los presidentes electos, sino que va a tener que mostrar resultados de inmediato. Eso lo vamos a ver específicamente en lo que sucede, digamos, en Argentina. Y finalmente, yo diría o tomar nota de lo que es el proceso político que se está viviendo en Perú, donde uno de los temas más relevantes, que va a ser también tema de debate acá en Chile, es la aprobación que se hizo, digamos, en ese país de lo que sería una medida para poder expulsar a los inmigrantes irregulares en menos de 24 horas.
Y eso, bueno, sin duda va a tener repercusiones con nosotros, en virtud de que también tenemos una situación migratoria que es compleja, y donde también esa medida eh, de expulsar a los migrantes está en discusión, incluso en discusión en el Congreso chileno, porque no se dan suficientes recursos para poder aplicar la expulsión. Entonces, está la idea de expulsar, pero no están los recursos para hacerlo. ¿Ya? Y Perú ya resolvió eso en términos de la decisión política de expulsión y los recursos para poder hacerlo. En el cambio de Chile no pasa, y por eso nosotros decimos que esto va a estar en la agenda política y en el debate interno de nuestro país. Y sin duda, bueno, tenemos temas, o sea, ya tenemos propuesta constitucional, tenemos una serie de cosas, y es necesario, creo, que mirar cuál es el contexto en el cual todo esto se da. Efectivamente, pues, el tema constitucional se ha instalado ya en la agenda desde el 2019 en adelante, la verdad sea dicha, digamos, con todo un desafío en términos de cómo Chile enfrentaba un nuevo proceso, un proceso constitucional que estaba avalado por un plebiscito donde el 80% de quienes votaron y participaron en él querían iniciar un proceso para cambiar la constitución. Eso da paso posteriormente a un primer proceso que es la Convención Constitucional, cuya propuesta resulta ser rechazada el 4 de septiembre del año pasado, también por un porcentaje importante, un 62%, que efectivamente no gustó o no se sintió convencida ni interpretada por esa propuesta. Y eso luego lleva al Congreso a plantear todo un nuevo proceso, que es el que ha finalizado ahora, con una convención constitucional que ha, digamos, ya establecido una propuesta nueva que se va a plebiscitar el próximo 17 de diciembre. Todo este proceso constitucional, más allá de que usted vaya a votar a favor o en contra, o se sienta muy inspirado por algunos de los tantos argumentos que hay para cada una de las opciones, requiere también una comprensión para que usted esté mejor informado y pueda efectivamente entender qué significa todo esto. Bueno, para poder hacer este acercamiento, hemos invitado, yo creo que a uno de los académicos más destacados dentro, digamos, de las universidades de acá en Chile, y también con un gran reconocimiento internacional. Actualmente él es vicerrector académico de la Universidad Central, anteriormente decano de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Pero a él le vamos a preguntar, porque le damos la bienvenida a Emilio Oñate. ¿Qué tal, Emilio? Un agrado saludarte y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Guillermo, un agrado también para mí saludarte y muchas gracias, ¿no? por esta conversación y este espacio. Sí. Mira, digamos, a ver, cuéntame un poco, ¿cómo llegaste tú a ser abogado? O sea, digamos, ¿siempre quisiste estudiar Derecho o simplemente fue una oportunidad que se presentó y la aprovechaste? ¿Y cómo ha sido tu desarrollo profesional y académico? Mira, yo creo que sí, yo tengo una hija de 10 años, ¿sabes? Entonces ahora ella me conversamos, qué sé yo, me está diciendo que le gustaría ser médica, ¿no? Le gustaría estudiar medicina. Entonces ¿Ya? yo cuando converso con ella, le decía que me acordaba que más o menos como a los 10 años, yo recordaba que ya me llamaba la atención el derecho. Yo tengo un hermano que estudió derecho con el que tenemos 10 años de diferencia. Tengo varios primos abogados. Mi papá no era abogado, pero estuvo muy vinculado al tema del derecho. Yo creo que desde siempre me sentí motivado por el tema jurídico. Claro, con el correr de los años hay cuestiones, hay disciplinas que me han gustado mucho, me han llamado la atención también, pero creo que la vocación por lo jurídico eh, está desde muy temprana edad, ¿no? La tengo, a pesar de que no me he dedicado tanto a lo jurídico desde el punto de vista de los litigios o la representación judicial, ¿no? Siempre he estado más bien en lo jurídico, vinculado a temas jurídicos, desde luego, pero en lo académico o en la gestión o en la administración del Estado, en el gobierno en algún minuto, en alguna época muy intensa, pero siempre he tenido vocación por lo jurídico, Guillermo, desde hace muchos años. Si tú me preguntas, no me imagino habiendo sido o habiendo abrazado otra profesión que no hubiese sido el derecho. ¿Mm? ¿Ya? Digamos, y dentro del derecho, bueno, hay muchas especialidades, digamos, ¿y cómo fuiste, digamos, a lo administrativo, constitucional? Cómo se va dando ese proceso? Porque muchas veces son decisiones que tienen que tomarse en virtud del contexto en el cual uno está, la perspectiva que uno tiene. ¿Cómo fue eso? Bueno,
creo que tiene mucho que ver con eso, Mm, porque de alguna forma yo desde joven, digamos, estuve trabajando en el gobierno, en la administración pública, y eso me vinculó con la administración del Estado. Yo, en mi época universitaria, fui ayudante, ¿no? Ayudante mm, de una asignatura que es bien importante en la formación, que se llama Introducción al Derecho. Y fui ayudante durante varios años, pero ya cuando empecé mi actividad profesional, partí trabajando bueno, en estudios jurídicos, vinculado a temas de derecho público, interactuando con la administración del Estado, con los municipios, y después ingresé a trabajar como abogado al Ministerio de Transporte. Estoy hablando a inicio de la década del 2000. mm. Entonces, ahí me fui por la actividad profesional, metiendo en los temas del derecho administrativo. Bueno, y después estudié, qué sé yo, tengo un máster, ¿no? Tengo, mi doctorado está vinculado a temas de derecho administrativo también. Entonces, me he ido metiendo entre el ejercicio profesional, el contexto, y bueno, y la academia, ¿no? Y ya, claro, hace muchos años soy profesor de derecho administrativo, que es un ramo a veces un poco, yo diría un poco, puede resultar un poco latero para los estudiantes, pero es un ramo muy importante porque en cualquier ámbito del ejercicio profesional donde uno se desempeñe como abogado, va a interactuar con la administración del Estado. Entonces, ya sea porque uno es un abogado que trabaja en una municipalidad, en un servicio público, en un órgano de la administración del Estado, ya sea porque es un abogado que en el ejercicio profesional tiene que accionar, interactuar contra algún órgano de la administración del Estado, o porque tiene que asesorar en materias regulatorias. Todo lo regulatorio, Guillermo, Mm. todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con, no sé, por libre competencia, transporte, telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con la regulación que tienen las superintendencias, por ejemplo, lo que hace la Comisión para el Mercado Financiero, todo lo que tiene que ver con agencias regulatorias, en definitiva, tiene que ver con derecho administrativo. Entonces es un área disciplinar muy vasta y muy importante para lo que es el ejercicio profesional después. No, yo me imagino. Ahora, ¿cómo te fuiste? O sea, ¿cómo que terminaste vinculado en este, digamos, después de ese plebiscito de entrada, como se le denominó, ¿no es cierto?, en el año como 2019, a este, digamos, ese plebiscito donde el 80% de la población quiere una constitución y el gobierno de la época tiene que enfrentar cómo va a realizar ese proceso y qué hoja de ruta va a colocar. Y en esa instancia, si mal no recuerdo, tú y otros autoridades académicas, de hecho, digamos, fueron convocados. ¿Cómo ha sido, cómo fue ese proceso primero y cómo tú desde ahí ves todo lo que has seguido hasta ahora? Claro, bueno, efectivamente, a ver, yo creo que a propósito de tu introducción, ¿no? Y de lo que tú me preguntas, Guillermo, la verdad es que uno lo que puede ver es que el momento constitucional, a un autor norteamericano, ¿no? Bien conocido, que es Ackerman, ¿no? Que habla del momento constituyente, ¿no? Que los países de pronto ingresan a un momento constituyente. Yo creo que nosotros en Chile hemos estado largo tiempo en un momento constituyente, tan Mm, largo que hay un cierto agobio, porque yo no solo me referiría al plebiscito ese que se ganó por un 80% para quienes querían cambiar el texto constitucional, ¿no? A propósito de el post denominado estallido social, ¿no? Sino que me remontaría incluso al proceso de Michelle Bachelet, ¿no? Que se inició durante el segundo periodo de gobierno de la presidenta Bachelet y que lamentablemente no fructiferó, no avanzó, pero que si uno lo ve en el contexto y en la perspectiva del tiempo, hoy día actores de las más variopinto colores políticos reconocen que esa propuesta constitucional hoy día la aprobarían a ojos cerrados, digamos, pero tomaría primero esa propuesta. Luego, el proceso constituyente en el que a mí me tocó participar más activamente, porque claro, como tú dices, yo integré la mesa técnica que hizo la reforma al capítulo 15 de la Constitución. El capítulo 15 es el capítulo de la Constitución que ahora nos rige, que establece el mecanismo de reemplazo o de cómo modificar o cambiar la Constitución. Y yo participé en esa mesa técnica en un trabajo muy intenso, ¿no? Que permitió la generación de esta denominada convención constituyente, ¿no? mm,
que hizo la primera propuesta de reforma constitucional bueno, que fue rechazada en septiembre, ¿no?, del año pasado, y ahora estamos en un nuevo proceso. Yo participé eh, de alguna forma en esa mesa técnica para reformar ese capítulo 15 y establecer las bases de lo que fue el proceso constituyente anterior, que me parece a mí, yo creo que hay bastante transversalidad en eso. Fue un proceso, quiero decirlo en los términos menos peyorativos posibles, pero creo que fue un proceso muy partisano, muy poco dado al diálogo, ¿no? Que más que unir, dividió a los chilenos y chilenas. Y bueno, y ahora estamos en otro proceso que lamentablemente, más allá, como tú muy bien decías, ¿no?, de las legítimas preferencias que cada uno pueda tener, lamentablemente no logró unir al menos a la élite, porque yo creo, Guillermo, Mm, que en el contexto en el que estamos, la discusión constitucional es una discusión más bien de la élite, que está a nivel académico, a nivel de tomadores de decisiones, mm, pero no es una discusión que le afecte o que le importe significativamente al ciudadano, a la ciudadana de a pie, por decirlo de alguna mm, forma, ¿no? Y yo también creo que eso es parte de que quienes ocupamos alguna posición o tenemos la posibilidad de tener un espacio como este, o tú mismo, mm, ¿no?, como un comunicador destacado, como un analista destacado, también deberíamos transmitir, que es que hay que desdramatizar el resultado del plebiscito del 17 de diciembre próximo, porque no va a ser ni el acabose, ni vamos a cambiar radicalmente el contexto en el que nos encontramos, que yo creo que no es un contexto de los mejores, eh, ganando el a favor o el ganando la opción en contra, ¿no?, en el plebiscito del 17 de diciembre que viene. y en eso, a ver, para poder, digamos, explicarle a quienes nos siguen, nosotros nos vemos desde, como prácticamente en todo Chile, Antofagasta de los Lagos, inclusive a través Sí. de Mundo TV, pero digamos, una constitución, digamos, resuelve los problemas del país, por ejemplo, económico, de seguridad, de pensiones, de salud, de educación, y así podríamos seguir con la larga lista, o qué hace la constitución realmente, porque la verdad es que el periodo, el proceso anterior estuvo muy marcado por una suerte de refundación del Estado, digamos, como un Estado distinto, con una serie de otros elementos de agenda global, de agenda interna, quizás también marcada muy ideológicamente. ¿Ya? Las constituciones tienen ideología, corresponde que tengan ese prisma, o más bien son un tema de dar normas generales, porque tenemos acá constituciones como la de Venezuela de 350 y tantos artículos, que si yo, digamos, la propuesta de hoy día tiene de 216, si mal no recuerdo. Sí. Ya, digamos, ¿cómo se ve, cómo es la visión de una constitución si yo quiero entenderla como ciudadano? Mira, a ver, es una súper interesante pregunta. Yo primero creo que las constituciones son importantes. Ya. Son muy importantes porque definen las reglas del juego de un país. Las reglas del juego institucional son, así como decirlo, para ponerlo en lenguaje futbolero, no son el Mm, rayado de cancha mm, que se dan los países, que se dan las sociedades políticamente organizadas, los estados, ¿no? Definen reglas del juego. ¿En qué sentido? En que consagran los poderes públicos y las funciones públicas que van a desarrollar los órganos del Estado, el órgano legislativo, el órgano judicial, el jurisdiccional, el órgano ejecutivo. Eso definen las constituciones en lo grueso, los órganos, las funciones públicas. Y además consagran los derechos fundamentales y los mecanismos de tutela o garantía de esos derechos fundamentales. Eso es lo sustancial, lo que hacen las constituciones. Y hay un aspecto que a mí me parece central, que no es muy, por así decirlo, llamativo, que tiene que ver con la regulación que hacen del sistema político. Y el sistema político de los países, Guillermo, y no quiero latear ni entrar mm, en profundidad, es muy importante porque de alguna forma regula la relación, la dialéctica que se produce entre el gobierno y el Congreso. Y esa relación es muy clave
para el diseño y para la implementación de políticas públicas, de medidas que le llegan a la ciudadanía. No sé, el auge, eh, eh, las pensiones, los temas tributarios, tienen que ver con esa relación que se produce entre el sistema político, ¿no? Entre el ejecutivo, el legislativo, el sistema electoral. Eso lo definen las constituciones en términos generales. Y tal vez ese, para mi gusto, sea el valor más importante o el elemento más importante que entregan las constituciones. Pero, dicho eso, bueno, y también otra cosa que yo creo que hacen las constituciones, que es bien importante a propósito de tu pregunta, es que dan cuenta de los principios o valores que una sociedad conviene en un momento determinado que son relevantes y para el devenir futuro. Entonces uno dice, mira, las sociedades vamos a creer que cuestiones como la igualdad, la libertad, son importantes, ¿no? O cuestiones como la solidaridad, o cuestiones como la innovación o el emprendimiento, la libertad, son claves. Esos principios se consagran en las constituciones también. Tienen un valor entonces las constituciones también, no solo jurídico, sino que simbólico, desde el punto de vista de lo que de esos valores o principios que la sociedad se da. Y por eso es tan importante que las constituciones se elaboren y se aprueben especialmente por sectores transversales de la sociedad, para que representen o para que den cuenta de ese convenio, de ese acuerdo que el país se da en un momento determinado. Dicho todo esto, la Constitución no va a cambiar sustancialmente la cotidianidad, en lo inmediato al menos, la vida de los ciudadanos, ¿no? Porque eso la Constitución lo entrega al sistema político, al legislador, a los gobiernos, con medidas que vaya implementando, que cumplan ese marco, esas reglas del juego que da la Constitución. Entonces, yo creo que en el contexto de agobio constitucional en el que estamos, ¿no? Que ya la gente no quiere ni hablar de este tema, y los únicos que queremos hablar somos los profesores o los que estamos metidos en un cierto circuito, eh, uno tiene que decir de que tampoco se va a acabar el país si gana el apruebo o gana el rechazo, o vamos a entrar en una fase convulsionada, ¿no? Yo creo que ya pasamos eso felizmente, lo sufrimos las y los chilenos, y ahora entonces va a haber que tomar una decisión estudiada, reflexiva, con opiniones muy legítimas. Yo conozco a muchas personas que están en posiciones, en una u otra posición muy razonable. Creo que esa es la forma de enfrentar este nuevo proceso. Pero a tu pregunta concreta, creo que la Constitución en lo sustancial no va a cambiar la vida de las y los chilenos, cualquiera sea el resultado que tengamos el 17 de diciembre próximo. Por supuesto que hay ciertos énfasis, por supuesto que hay ciertas avances o retrocesos que el contenido del texto constitucional aporta, pero creo que hay que desdramatizar el resultado. Ahora, Emilio, a ver, yo estoy muy de acuerdo contigo en términos de que digamos, el plebiscito es necesario, digamos, pero no constituye el fin de la etapa ni cosa parecida, sino que es parte de un proceso. ¿Ya? Pero ya vamos a ir a ese proceso. Ahora, este proceso con el cual digamos, conocemos la propuesta constitucional empieza con un acuerdo del Congreso, digamos, que establece los que se denominan hoy día bordes. Digamos, esos bordes, que son los 12 bordes, ¿no es cierto?, desde un Estado, digamos, democrático, social de derecho, ¿verdad?, hasta establecer la soberanía, digamos, del país, digamos, están necesariamente reflejados en la propuesta, ¿verdad? Sí, yo creo que en lo sustancial están reflejados. Te voy a dar una opinión más bien técnica. ¿Ya? Creo que están reflejados no de la mejor forma que podrían estar. Yo creo que hay ciertas contradicciones de pronto con los bordes y la redacción de algún articulado. Mira, por ejemplo, cuando se habla de Estado social y democrático de derecho como uno de los bordes y el texto constitucional que se propone lo establece,
la configuración de algunos derechos fundamentales no da cuenta de ese Estado social y democrático de derechos necesariamente. No es tan nítido eso, porque un Estado social y democrático de derechos lo que hace es fundamentalmente establecer que el Estado tiene que tener una posición activa en la garantía de derechos fundamentalmente sociales. Ujú. Y el texto constitucional, y yo no soy de los que cree que eso sea per se malo, el texto constitucional establece la opción también de que hayan ciertos derechos sociales cuya prestación pueda ser entregada por privados. Entonces, lo que quiero decir es que en cambio, el Estado social y democrático de derecho lo que empuja, por así decirlo, es una acción más prevalente del Estado. Entonces, la redacción entre el paraguas Estado social y democrático de derecho y después el aterrizaje en la descripción de algunos derechos, especialmente sociales, me parece a mí que no es tan nítida, no es tan clara. O eh, cuestiones como, por ejemplo, hay una facultad, tú me dices, Guillermo, si se Mm. entiende o Sí, si sí, hay no, que no te preocupes. clarificar, pero hay lo que se llama la potestad reglamentaria, que es una facultad que tiene el Ejecutivo, el presidente de la República, los ministros, los órganos de la administración del Estado, para dictar normas que son reglamentos que complementan la ley. Porque la ley hace una descripción general, Mm. pero después eso se complementa se aterriza con el ejercicio de esta potestad reglamentaria. Esa relación entre lo que hace la ley y lo que se puede hacer por vía reglamentaria, a mí me parece que no quedó, no, creo que es un poco contradictoria en el texto. Por otra parte, creo que el texto tiene, por ejemplo, una regulación, un capítulo, por primera vez en la historia constitucional chilena hay un capítulo sobre el medio ambiente, sobre protección al medio ambiente. Es un avance, me parece a mí, muy importante. Creo que hay un avance en cuestiones que tienen que ver uh, eh, con la regulación, por ejemplo, por la incorporación de nuevos derechos sociales que no estaban consagrados en el texto constitucional, el derecho a la vivienda, en fin, el derecho a la seguridad ciudadana, ¿no? Que tienen un valor simbólico. Entonces, ahora, a tu pregunta, creo que los bordes en lo sustancial se respetan, pero me parece a mí que desde el punto de vista más técnico jurídico, hay normas eh, que podrían haber tenido una mejor redacción, ¿no? Porque después la interpretación, la hermenéutica que se haga del texto constitucional en la aplicación del mismo por los operadores del derecho, bueno, puede abrir problemas de contradicción o de interpretación. Pero cuando se producen esos problemas de interpretación o contradicciones, como tú señalas, eso significaría que aquello que no está claro o aquellas contradicciones o vacíos de la propuesta constitucional, en caso de que sea aprobada, tendrían que ser zanjados por el Poder Judicial, ¿no? Claro, por el Poder Normalmente, Judicial, por el Tribunal Constitucional también, por bien. los tribunales de justicia, efectivamente, ¿no? Eh, yo creo que hay algunas contradicciones, hay algunas normas que necesariamente van a tener que ser aclaradas por los tribunales o por el Tribunal Constitucional, o van a requerir, en el caso de ser aprobado el texto constitucional que se propone, una reforma constitucional. ¿No? Van a tener que ser objeto de reforma, de clarificación, porque creo que hay algunas cuestiones que pueden ser complejas. Esto no lo digo solo yo, Guillermo, hay Sí, varios, sí. si uno lee los diarios, hay varios especialistas, ¿no? En estas cuestiones que así lo han señalado. Eh, pero insisto, creo que hay que desdramatizar también el contexto. Yo no creo que el momento constitucional en el que estemos se acabe, sea cual sea el resultado que tengamos el 17 de Ujú. diciembre, pero tampoco creo pero también, y también creo que es necesario que cualquiera sea el resultado, tengamos una pausa del tema constitucional. He escuchado a algunos que han dicho que hay que tener vacaciones constitucionales después del 17 de diciembre. Estoy de acuerdo con eso, creo que hay que tener vacaciones constitucionales, Ya. A cualquiera ver, sea el antes, resultado.
Estoy yo completamente de acuerdo contigo en eso. Ahora, ¿cuál fue el rol de la comisión técnica, de la comisión de expertos, perdón, el comité de expertos que se estableció? Porque finalmente muchos ciudadanos, incluso hasta yo mismo, decía, bueno, ¿para qué se hace un comité de expertos que puede estar en conflicto con los convencionales? Y los convencionales, digamos, y sucede que el comité de expertos iba a todas las sesiones de los convencionales con derecho a voz solamente, pero ese derecho a voz lo hacían por los medios de comunicación y aparecían como un convencional, qué sé yo, como la reserva de los convencionales, digamos, que entran, digamos, en cierta pugna. Y, digamos, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué finalmente es lo que dicen los convencionales lo que prevalece? ¿Ah? Y el comité de expertos queda un poco como el observador participante, que muchas veces, en términos bastante críticos, hay quien incluso prefiere como la versión del comité de expertos antes que la de los convencionales. ¿Cómo ves Sí, en- en- esa dinámica que sí. se produjo? Sí, bueno, primero tengo que decir que conozco a varios de los Sí, yo sé. integrantes de la comisión experta, digamos, así que, y tengo una relación de amistad académica con varios de ellos. Pero mira, lo que pasa es que este proceso, yo, yo en esto trato de mirar el vaso medio lleno, ¿no? O sea, quiero tener Mm, una mirada positiva, propositiva. Yo creo que este proceso se concibió tratando de no cometer los errores que se cometieron en el proceso anterior, ¿no? mm, En el que yo participé en la génesis, en el sí, inicio, ¿no? En la mesa técnica, a propósito de los resultados que tuvo la convención constituyente, ¿no? Que era fue una instancia eh, muy poco solemne, ¿no? Muy poco republicana, ¿no? Recordemos que ingresaron corpóreos de dinosaurios, de la tía Pikachu, en fin, cuando se cantó el himno nacional se interrumpió, en fin, tuvimos un espacio que fue muy controversial, muy poco republicano, ¿no? Republicano en el sentido, no en el sentido que está más de moda ahora, sino que republicano en el sentido del rol del Estado, ¿no? De la mesura, de la prudencia que una instancia llamada a proponer un nuevo texto constitucional para la República no debe tener. Entonces yo creo que bajo esa premisa lo que se dijo es, bueno, mira, tengamos un nuevo proceso en donde tengamos expertos que hagan una propuesta, académicos, especialistas. Y bueno, se eligieron esos expertos, 24 en total, 12 por cada coalición política, por así decirlo, oposición y oficialismo, y tengamos también eh, consejeros constitucionales electos, ¿no? Porque la constitución no puede ser elaborada para salvaguardar el principio democrático, ¿no? La legitimidad democrática del texto. Bueno, tengamos este mix. Y además tengamos otra instancia, que es el Comité Técnico de Admisibilidad, que es una especie de instancia colegiada que está integrada por quienes tienen que resolver eventuales conflictos que se produzcan entre el Consejo Constitucional y la comisión experta, ¿no? Para que resuelvan y no tengamos que derivar esos conflictos a otro órgano del Estado, ¿no? Entonces, este fue un proceso que tenía estas tres instancias: Consejo Constitucional, Comisión Experta, Comité Técnico de Admisibilidad. Y yo creo que ese espíritu eh, estuvo bien pensado, pero claro, la democracia, el proceso electoral, lo que hizo fue que esta suerte de paridad que había en la comisión experta y paridad también que había en el comité técnico de admisibilidad en términos de visiones jurídico-ideológicas, bueno, se perdió, ¿no? Porque el Consejo Constitucional, como sabemos, se instaló mayoritariamente con consejeros que tienen una visión ideológica muy legítima, por cierto, pero una visión que influyó y que, como es lógico, permeó el texto constitucional. Y siempre el proceso entendió, por esto de la legitimidad democrática, que frente a una eventual contradicción que hubiese entre la comisión experta y los consejeros electos, que tienen derecho a voto, iba a primar la visión de los consejeros constitucionales electos, ¿no? Entonces, claro, tuvimos una propuesta en la comisión experta, una propuesta que yo eh, eh,
creo que era bastante buena, digamos, pero que bueno, después se modificó, cambió por la intervención de los consejeros, ¿no? De los consejeros electos. Entonces, ese fue el rol, el papel que jugaron cada uno. Pensemos que la comisión experta tenía derecho a voz, pero no tenía derecho a voto, y que las normas que no eran aprobadas por los quórums establecidos pasaban a la instancia de comisión mixta, que estaba integrada por comisionados expertos y por consejeros electos, pero al final votaban los consejeros electos, ¿no? Entonces, Exacto. en definitiva, yo creo que se trató de hacer un mix para temperar, para darle mayor templanza, menos, para hacer una propuesta más equilibrada, ¿no? Que promoviera los acuerdos. Y lamentablemente, cualquiera que sea la opción que uno pueda tomar, lo que uno ve, porque basta leer el diario o ver las Mm. noticias, ¿no? Eh, eh, ese acuerdo, que era lo que yo creo que tiene que tener la propuesta constitucional, un acuerdo más bien transversal en los distintos sectores o actores de la sociedad, bueno, lamentablemente creo yo, no se logró una vez más. O sea, nuevamente no se logró. A ver, antes de ir un poco, ya nos queda poco tiempo, pero eh, digamos, la Constitución tiene articulados permanentes, que son estos 216, ¿ya? Ah, y tiene articulados transitorios. ¿Cuál es el rol de los articulados transitorios? Porque Sí. mucha gente que se preocupa solamente de los permanentes y piensa que la Constitución, de aprobarse, que si yo, digamos, el día 18 ya está vigente, el 18 de diciembre, digamos, y luego sabemos que eso no es así, pero tiene mucho que ver con el articulado transitorio, porque incluso hay propuestas dentro de la Constitución que recién van a estar, la vamos a ver aplicado en el año 2025, hay incluso otros en O después 2028 o incluso, 2029, claro. alguna del 2030. Mira, Así es. por ejemplo, bueno, es muy, a ver, los articulados transitorios en simple ¿Ya? son los artículos que hacen el tránsito, hacen el camino entre el texto constitucional que está vigente y el nuevo texto constitucional, ¿no? Regulan esa interfase que se produce entre el texto vigente y el nuevo texto. Y además, ¿y por qué? Porque, por ejemplo, normas, mira, una que creo que es especialmente importante para el contexto que vive el país, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la regulación de los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento, ¿no? La propuesta de texto constitucional establece que tienen que tener a lo menos un 5% de representación De de, voto. represent- claro, de votación, ¿no? Y esos partidos que no tengan al menos ese 5% no pueden tener representación en el Congreso. Pero eso, que está establecido en la propuesta de texto constitucional, viene para las elecciones subsiguientes, no para la elección que viene el próximo año ni las que vienen después, sino que las subsiguientes. Ahí hay un articulado transitorio, le da un espacio a la aplicación de esa norma constitucional. Digo que esto es un tema relevante para el país por lo siguiente, Guillermo, porque yo dije hace un rato atrás que creo que una de las cuestiones más importantes que es una constitución, que es algo que no es fácil de asir o de entender necesariamente para la ciudadanía, tiene que ver con cómo se regulan los sistemas políticos. Tú sabes mucho de esto, Sí. ¿no? Eres especialista en esta área, así que estoy diciendo algo que sabes mejor que Mm. yo, pero lo que quiero decir es que eso tiene que ver con, bueno, cómo se configuran los partidos políticos, cómo los partidos políticos tienen representación en el Congreso, cómo interactúan, cómo interactúa el Congreso con el Ejecutivo, con el gobierno, cómo el gobierno interactúa, y esto tiene incidencia en la tramitación legislativa, ¿no? Sí. ¿Cómo se producen los bloqueos o desbloqueos entre el Congreso y el gobierno, ¿no? Con las iniciativas legislativas del presidente, con las iniciativas legislativas de los parlamentarios. Entonces, y claro, como nosotros estamos viviendo un contexto de fuerte atomización política, ¿no? Fíjate que esto es una contradicción. Yo te escuchaba a ti hacer análisis sobre esto, que por supuesto comparto, ¿no? Es una cuestión bien curiosa porque estamos en una época de fuerte desconfianza y desprestigio hacia los partidos políticos,
pero nunca antes probablemente en la historia reciente habían habido tantos partidos políticos, ¿no? Ni habían habido tantos nuevos partidos políticos. Así es. Y resulta que ahora tenemos muchos partidos políticos, eso hace que tengamos mucha fragmentación en el Congreso Nacional y por lo tanto los bloques, ¿no? Hay un profesor, ¿no? Cientista político, ¿no? George Tibelis, que explica los Ujú. sistemas Sí. políticos, ¿no? Hay una obra que él tiene de los jugadores con poderes de veto, ¿no? Y dice cómo influyen los jugadores con poder de veto son aquellos actores que influyen en el sistema institucional, en el proceso legislativo. Y claro, hay factores que influyen sobre esos jugadores con poder de veto, que serían los parlamentarios, el presidente de la República. Entonces dice Tevelis, los factores que influyen son, bueno, el número, la concepción ideológica y la cohesión interna que los Ujú. parlamentarios, por ejemplo, tengan entre sí. Esta fragmentación que hay hoy día en Chile hace que estos tres factores, pero especialmente el de cohesión interna y el de las concepciones valóricas e ideológicas, se desdibuje mucho. Entonces, la tramitación legislativa, el aterrizaje por parte de los gobiernos de sus planes y programas, la concreción de los planes y programas de gobierno, se hace todavía muy difícil. Entonces, regular la representación electoral que tienen que tener los partidos políticos que lleguen al Congreso es una cuestión que terminaría con la atomización o contribuiría a terminar con la atomización, pero eso que está en el texto constitucional está para, no sé, 7 u 8 años más, digamos. Y eso se debe a estas leyes, a estos artículos transitorios que abren, que dan este espacio, en el fondo, para que, en este caso, los partidos políticos se preparen, ¿no? Para cuando entre plenamente en vigor esa norma. Ahora, digamos, quisiera llevarte un poco a la explicación desde tu punto de vista. A ver, digamos, pongámonos en el escenario que gana la opción en contra, es decir, que no se aprueba la propuesta constitucional. ¿Ya? Como conforme tú has señalado, es decir, esto hay que desdramatizarlo, por lo tanto, que sigue vigente la actual constitución, no vamos a entrar al debate si la de Lago, la de Pinochet, sino que ahí tenemos una constitución que da cuenta de un capítulo 15 que ha sido modificado completamente y por lo tanto abre la opción de que, habiéndose rechazado la propuesta constitucional, sea el Congreso el que tenga que definir, con la actual composición que tiene, si acaso avanza en reforma más profunda de la Constitución. ¿Sería correcto lo que estoy diciendo? Sí, es correcto, pero yo no creo que ocurra. A ver, ¿Ya? me explico. Yo creo que si no se aprueba el texto constitucional, eh, yo creo que efectivamente la salida, la alternativa es introducirle reformas al texto vigente, Ujú. pero no creo que lo haga la actual legislatura. A eso me refiero, porque creo que la actual legislatura no va a alcanzar o no va a convenir, aunque se han bajado los quórums para las reformas en el texto vigente, no va a lograr acuerdos por los niveles de fragmentación que hay en el Congreso y por el contexto político-social que vive el país. Ujú. Porque, mira, Guillermo, pensemos lo siguiente, ¿no? Y de esto tú sabes mucho también, ¿no? Ujú. Los 2 años que vienen son años electorales. Así es. Y este no es un tema que a la ciudadanía le importe, hay un cierto agote. Ujú. ¿Qué parlamentario, en vez de estar concentrándose en la campaña o el propio gobierno, va a proponer reforma constitucional al texto que aún nos rige, ¿no? Y que sería el vigente o el que se mantendría de prosperar la opción en contra? Yo creo que eso no va a ocurrir, no está el contexto político-social para eso. Sí creo que eso puede ocurrir con un nuevo gobierno, con una nueva Cámara de Diputados y con un nuevo Senado. Y yo de hecho creo que si gana la opción en contra, sería deseable que así ocurriera, ¿no? O sea, que se propusiera una reforma constitucional. ¿Para qué? Para tener una constitución en el fondo que represente a todos los sectores de la población o de manera más transversal, pero no creo que eso vaya a ocurrir en lo inmediato, porque cualquiera que sea el resultado, si bien es cierto, yo dije que creo que el momento constitucional no va a terminar, Ujú. creo que hay que descansar de ese momento constitucional. O sea, hay que hacer una pausa, cualquiera que sea el resultado. Ahora vamos al otro lado. Gana la opción a favor. Se aprueba la propuesta constitucional. Como tú bien dices, y hay yo diría que consenso en que requiere
varios ajustes, no solamente para su implementación, ¿ya? Que hay que modificar varias leyes y hay plazo incluso en el artículo transitorio para eso. Eh, ¿Cómo se van a querer hacer arreglos? ¿Qué pasa ahí? Digamos, el Congreso se aprueba, digamos, el Congreso, bueno, se promulga la nueva Constitución y el Congreso puede ir proponiendo también reformas al actual texto, que probablemente va a estar ahí mirando el del Comité de Expertos, otras cosas que, en términos de poder hacer más visible algunas de las cosas que tú has señalado y también otras que probablemente según sean los acuerdos parlamentarios. ¿Ves factible eso o simplemente se aprueba y se empieza a trabajar, digamos, en la implementación, que yo creo que va a ser más lenta por la misma razón que tú dices? No, yo creo que va a ser necesarísimo avanzar en reformas también. Ahora ya con el Ya, nuevo texto aprobado, digamos, va a ser sí. necesario por las cosas que yo te digo, por ejemplo, por regular. Mira, por ejemplo, este gobierno o cualquier otro gobierno que quiera avanzar en una reforma de pensiones que modifique los criterios de capitalización individual, como hoy día están establecidos, si se aprueba el texto vigente, o sea, si se aprueba la propuesta, va a tener que introducirse alguna modificación en este punto, porque de alguna forma el texto constitucional que se propone consagra el mecanismo de capitalización individual desde el punto de vista constitucional. Y por lo tanto, cualquiera que sea el gobierno, este, otro o el que venga, si quiere modificar esa lógica de capitalización individual, no lo puede hacer con una ley porque esa ley podría ser declarada inconstitucional con la propuesta. Entonces, ese articulado hay que precisarlo, va a haber que Ujú. modificarlo. O lo que yo te decía de la potestad Mm, reglamentaria, así es. el complemento, eso también va a haber que modificarlo. Y además, si tú no le haces esas modificaciones, el texto promueve, por ejemplo, la creación de nuevos órganos, ¿no? De nuevas entidades, Mm, por ejemplo, una defensoría a las víctimas, algo que parece muy positivo. Bueno, hay que crear eso. No, no existe. La Constitución solo hace la declaración de que va a existir un órgano de esta naturaleza. Entonces, creo, Guillermo, que en cualquier caso, por eso digo, si gana el a favor o gana el en contra, vamos a tener que continuar con el proceso constitucional, por supuesto con ritmos distintos, con intensidades distintas, y por eso creo que primero va a haber que darse una pausa, pero ujú. esto no va a terminar porque lamentablemente las propuestas que hemos tenido, la propuesta del proceso constituyente anterior, que duda cabe, y esta propuesta que ahora se va a plebiscitar el 17 de diciembre, no lograron consagrar acuerdos transversales entre los distintos sectores y actores políticos, porque al final del día, yo reitero, esta no es una discusión que esté en la calle, pero si uno Ujú. ve a los actores relevantes, al gobierno y la oposición, a intelectuales, a analistas, lo que uno puede ver es que aquí no hay acuerdo y eso, en definitiva, no es bueno para Chile, ¿no? No es bueno para el país. Ya. Esta idea de que después que se apruebe o se rechace, o sea, particularmente se aprueba, ¿ya? Digamos, ¿es habitual en los procesos constitucionales en otros países o incluso en nuestra historia? ¿Ah? Lo que pasa es, claro, O está la idea de esa constitución perfecta? no, 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 no hay constituciones, no hay constituciones perfectas, ese también es un súper buen punto, no hay Ya, constituciones perfectas, ¿no? Y las constituciones no pueden dejar contento a todo el mundo, pero sí hay expresiones de acuerdos más transversales, ¿no? ya. Claro, nosotros los procesos constitucionales más recientes que hemos tenido los tenemos a nivel latinoamericano, ¿no? ¿Eh? Bolivia, Venezuela, eh, Ecuador. Ecuador, y claro, han tenido aprobaciones importantes, sobre el 60%, ¿no? Ese es un estándar deseable. Y no estoy hablando aquí desde la perspectiva técnica de esas constituciones, yo ¿Eh? tengo varios reparos técnicos sobre esas constituciones. Estoy hablando del hecho político de lo que simboliza un texto constitucional para los efectos de tener un texto en el fondo que con imperfecciones, porque no hay constituciones perfectas, pueda representar a sectores mayoritarios de la sociedad. No es lo mismo, Guillermo, ¿Eh? aprobar un texto constitucional, una propuesta constitucional, 51% versus 49%, que 60, 65% versus 40 o 35%. No es lo mismo, no es bueno, no genera
el mismo clima ni efecto jurídico político en los países. Y yo creo que lamentablemente eso, y aquí me aventuro, cualquiera sea el resultado, creo que eso va a ser difícil de obtener, ¿no? O sea, vamos a tener una elección que no va a dar cuenta de ese acuerdo que la sociedad chilena tanto necesita, porque a final de cuentas, Guillermo, eh, si uno lo piensa, está muy difícil en el país, ¿no? Converger, está muy difícil llegar a puntos de encuentro. Probablemente esto da cuenta también de, y esto es un análisis más sociológico, bueno, del tipo de sociedad que se ha ido construyendo, ¿no? Que es una sociedad, digamos, que mira con cierto recelo esto. Piensa tú cuándo empezamos, cuándo dejamos de hablar de acuerdo y empezamos a hablar de la cocina, Sí. ¿no? En fin, creo que, pero insisto, termino con esto, ¿no? Hay que desdramatizar esto para poder seguir avanzando y hacerse cargo de otros temas que son más urgentes para el país. Emilio Oñate, vicerrector de la Académica de la Universidad Central, ex decano de la Facultad de Derecho de esa misma universidad, parte de lo que fue la génesis de todo este proceso constitucional en la mesa técnica, que es el que le da digamos, la redacción a la reforma constitucional que permite la Convención Constituyente primero y obviamente también este otro proceso. Te quiero agradecer muchísimo tu gentileza y buena disposición, Emilio, y espero que a ustedes que están en la casa que si yo también le ayude para que dialoguen, conversen con sus amigos, con sus familiares, que siguió este fin de semana, porque este programa se transmite, como usted bien sabe, desde el día jueves hasta el día domingo por las diversas plataformas de TV Mundo y de Cable a través del país, y que efectivamente conversen sobre esto. Y creo que Emilio te hizo una palabra que es fundamental, en forma desdramatizada. No se acaba el país, no se acaba el mundo, sino muy por el contrario, se abren nuevos desafíos para hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien, sea que gane en contra o gane a favor. Y que ese desafío no solamente, digamos, descansa en los partidos políticos, más allá de la fragmentación que tengamos, o en el Congreso, sino que también descansa en la capacidad que tengamos nosotros como ciudadanos de dialogar. Porque no se olvide, la democracia, digamos, se fortalece en el diálogo, y eso es lo que queremos aportar, y gracias, Emilio, por todos tus aportes en ese sentido. No, muchas gracias a ti, Guillermo, encantado. Muchas gracias. Y a usted, nos vemos la próxima semana en una nueva edición en esta sexta temporada de Las Cartas sobre la Mesa. Que estén muy bien.